Los materiales de obra fina solo se justifica utilizarlo si y solo si esos materiales nos van a permitir darle un valor agregado a la edificación. Por ejemplo, si yo compro griferías Docol, si yo alfombro una casa que está en una calle de tierra y quiero venderla, esa grifería que es tan cara, que probablemente la grifería salga lo mismo que el juego de baño, no le da un valor agregado a la edificación. La alfombra, en lugar de darle un valor agregado, más bien la persona va a decir, pero en este momento yo tengo que retirar la alfombra porque obviamente no es el lugar ideal para poner ese tipo de materiales, porque se ensucia, porque hay humedad, por lo que sea. Entonces, la primera condición para utilizar un material de obra fina es directamente cuando le da un valor agregado. Habíamos conversado con ustedes que si yo esparzo oro en un terreno de 10.000 metros cuadrados en alguna parte, en polvo, y digo, ¿cuánto más cuesta el terreno? No cuesta más de lo que costaba antes de esparcir el oro, porque usted no lo puede retirar. Es lo mismo cuando usted utiliza materiales que no le dan valor agregado a la edificación. Ese es el primer punto. El segundo punto, cuando yo tengo revestimientos de contacto, la principal propiedad que tienen que tener los revestimientos de contacto es adherencia. Si no hay adherencia, no hay revestimientos de contacto. Y los revestimientos fallan por una falla de adherencia, lo habíamos repetido hasta el cansancio. También la segunda propiedad que deben de tener los materiales que voy a utilizar como materiales de contacto es flexibilidad, la capacidad de deformarse con los movimientos normales que aparecen en las edificaciones como consecuencia, ¿verdad?, de variaciones de temperatura, de humedad, asentamientos diferenciales, etcétera. Pocas personas respondieron adecuadamente a esas preguntas, aunque todas las preguntas de todos los grupos eran distintas. Después le preguntaba a ustedes, ¿qué es un revestimiento de contacto? Son materiales que se colocan, ¿verdad?, en contacto con el firme para proteger y o embellecer una determinada superficie. Y pueden ser continuos o discontinuos. Y los revestimientos en general pueden ser de sobreponer o pueden ser de contacto. ¿Cuándo son los revestimientos continuos? Cuando no existen juntas y se hacen ocupando grandes superficies. Pero aún así, cuando esa superficie que nosotros revestimos es de revoque de un mortero de cemento, este mortero sufre variaciones de dimensiones con las variaciones de temperatura. Todo cuerpo que se somete a variaciones significa sus dimensiones. Entonces es necesario estratégicamente colocar una junta para permitir que este material se expanda o se contrae sin dañar el saldo de la estructura, que no se vean esas rajaduras feas. Entonces lo que hace es direccionar el lugar a donde se van a llevar las deformaciones. Una de las preguntas era, ¿en qué casos y por qué utiliza juntas en los revoques de mortero de cemento? También habíamos dicho que todo material tiene distintos coeficientes de dilatación. Es distinto el ladrillo que el cemento. Entonces, cuando yo en una pared revoco, pongo ladrillo y hay una estructura de hormigón, siempre va a aparecer una fisura en el cambio de materiales. Por eso ahí se requiere colocar una junta, una buña, que ustedes la van a ver, ya la gente aprendió y la van a ver en todas las edificaciones. Otra pregunta que yo les había hecho a ustedes, ¿verdad?, es qué precauciones tienen que tener ustedes una vez termine el revoque. Garantizar que el cemento con el que se fabricó el mortero disponga de la cantidad de agua necesaria
para que se realicen los fenómenos físico-químicos de endurecimiento, que normalmente terminan a los 28 días. Pero yo le había dicho, con regar las paredes durante 3 días podría ser suficiente, en el entendido de que los revoques y los morteros con que usted asienta ladrillo no cumplen funciones estructurales. Las paredes solamente se utilizan para dividir ambientes. Por lo tanto, es posible no regarlos durante los 28 días, sino directamente por lo menos 3 días. Lo que pasa es que muchas veces cuando usted revoca, hay mucho viento, está en contacto con el sol, se evapora el agua antes de que el cemento hubiera empezado siquiera a actuar. Y después se desgrana como si fuera arena. Después había hecho otras preguntas, ¿ya? ¿Cuáles eran las 3 condiciones que deberían cumplir las pinturas? Bueno, de proteger, embellecer. Siempre pensamos en darle algo bonito. Embellecer. Ayer estaba mirando un programa, dice que se han encontrado pinturas rupestres de 17.500 años de antigüedad. De embellecer y o proteger. Pero también existe otra función que es sumamente importante, que es la de la funcional, señalizar determinadas cosas. En los pavimentos están pintados para señalizar la doble línea que usted no puede cruzar, las sendas peatonales, las señales de tráfico en los edificios, la ubicación de cada uno de los lugares, etcétera. Era la otra condición que tenían que cumplir las pinturas. Habíamos hecho otra pregunta, ¿por qué el estuco, el yeso, o hable sobre el revestimiento de yeso y por qué no se lo utiliza hoy día en nuestra ciudad? Sencillamente, durante muchos años se utilizó el yeso porque no había otro material que lo pudiera reemplazar. Los cielos rasos eran directamente hechos de madera, paja y malla y con un enyesado directo. Las paredes también eran hechas o revestidas con yeso. A medida que pasó el tiempo, se fueron mejorando las técnicas y hoy en día no se usan más paredes de yeso, por lo menos en nuestro medio, y lo que se hace es igualar, mejorar la textura de esa pared utilizando masa corrida internamente o masa acrílica en la parte de afuera. Y para cielos rasos ya no se usa más el cielo raso de yeso colocado directamente, sino que se utilizan placas que pueden ser de yeso, se utilizan placas que pueden ser de cartón prensado, como las que hay en la facultad, pueden ser de PVC, pueden ser de aluminio, muchos otros cielos rasos que han aparecido y que obviamente han hecho que el yeso pase a segundo plano. Pero no es porque el yeso sea caro, como alguien puso por ahí. El yeso es el material más barato que existe. 18 bolivianos una bolsa de 30 kilos. No hay más material más barato que ese. Hasta una bolsa de tierra negra es más caro. Además, el yeso tiene 2 problemas. Es extremadamente blando y es muy sensible a la humedad. Habíamos hecho otra pregunta, hablando de las alfombras, las ventajas y las desventajas que tenían las alfombras. Bueno, las alfombras tienen como ventaja, ¿no es cierto?, en determinados lugares, sinónimo de elegancia, confort. Es muy agradable caminar sobre una alfombra descalzo, pero en nuestro medio hay varios problemas. Para poder colocar la alfombra, necesariamente tengo que impermeabilizar perfectamente el contrapiso. Porque cuando asciende el agua por capilaridad, acarrea también sales, óxido, que normalmente mancha la alfombra y definitivamente pierden la agradabilidad que pudiera tener. Y otro de los problemas es el polvo. Acá directamente hay cualquier cantidad de polvo, aún en las casas muy cuidadas y en los lugares donde hay pavimento, siempre hay polvo en el medio ambiente. Entonces, y es para climas cálidos como el nuestro, es el hogar de muchos microorganismos que dañan a la salud de las personas, sobre todo de los niños. Había hecho otra pregunta sobre el empapelado. ¿Qué ventaja tiene sobre las pinturas naturales o normales que usted coloca? Las pinturas son pinturas nomás, son revestimientos continuos.
Difícilmente alguien le pinte un cuadro en una pintura. Con los empapelados, usted tiene una variedad increíble, impresionantemente, casi infinita de posibilidades, donde puede pintar un paisaje marino, animales, qué sé yo, montonera de cosas que sería imposible hacerlas con un pincel. Aparte de eso,